auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buen día, en este día que celebramos esta Eucaristía. Como saben, estamos celebrando casi el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, así que en estos días la iglesia también celebra la vocación al matrimonio. Entonces el día de hoy celebramos y oramos por las personas que están llamadas a la vocación del matrimonio y para que el Señor los fortalezca en su vocación. Bueno, comenzamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y digamos el gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en las corrientes sus raíces. Cuando llega el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En el año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo responsorial todos respondemos: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaba por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por lo tanto, aún viven ustedes en el pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el día de San Valentín está el lunes, ¿verdad? Mañana, el día del amor y la amistad. Entonces, este domingo la iglesia ora por los matrimonios y especialmente por las personas que están siendo llamadas al matrimonio o están ya viviendo la vida del matrimonio. ¿Okay? Entonces, la vocación al matrimonio es una vocación que la iglesia también celebra y honra. Muchas veces pensamos en las vocaciones simplemente en la vocación a la vida sacerdotal o religiosa, pero no, todos tenemos una vocación y hay que descubrir esa vocación, y la mayoría de gente está llamada a la vida del matrimonio. Muchas veces me dicen a mí, oh padre, qué difícil es ser sacerdote. Dije, okay. Tal vez hay momentos difíciles, pero no es tan difícil. ¿Por qué? Porque cuando es la vocación de uno hay como cierto gozo, ¿verdad? Igualmente yo digo en el matrimonio, yo les aseguro que hay momentos a veces muy difíciles en la vida matrimonial y cómo uno vive esa vocación. Pero también hay momentos de mucha alegría. Entonces, ¿cómo se puede vivir la vida en el matrimonio cuando hay las dificultades? Bueno, porque es su vocación. Ustedes están llamados a esa vocación, así que hay que orar para que puedan cumplir esa vocación. Así que en este día, la iglesia ora por las vocaciones al matrimonio. Y ojalá que ustedes en su vocación que puedan vivir una vida más plena en su vida matrimonial. El día de hoy, la segunda lectura es muy importante para nosotros como seguidores de Jesús, como cristianos. ¿Por qué? Porque nos habla de la resurrección. Central a nuestra vida de fe, lo más importante en nuestra vida de fe es la resurrección.
creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque si no resucitó de entre los muertos, ¿para qué nos sirve nuestra fe? Para nada. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso para nosotros es tan importante celebrar domingo tras domingo la resurrección de Jesús, porque Jesús ha resucitado. En la segunda lectura, San Pablo se pregunta o le pregunta a los corintios, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Okay, entonces la pregunta es, ¿no hay vida eterna? ¿Nos morimos y es todo lo que pasa en nuestra vida? ¿Nomás vivimos y nos morimos y es todo? No, dice, no, hay resurrección. Jesús resucitó y por eso los muertos también resucitarán. Y es muy central a nuestra fe como católicos, como cristianos, creer en la resurrección de Jesús, creer en la resurrección de Jesús. Luego dice San Pablo, si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué creemos? ¿Para qué? Si Jesús no resucitó, si no hay vida eterna, si no hay resurrección, es vana nuestra fe. Si un muerto muere, ¿para qué decir, oh, ya está en mejor vida, si no hay resurrección? No, nuestra fe no es en vana, y un muerto no nomás muere y no decimos que está en mejor vida porque creemos para consolarnos, para que no estemos tan tristes. No, para nosotros como seguidores de Jesús, cuando alguien muere, celebramos que decimos está en mejor vida, está en manos de Dios porque creemos en la resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos. Y luego sigue San Pablo diciendo, si no hay resurrección, seríamos los más infelices de todos los hombres. Si no hay resurrección, seríamos las personas más tristes. O en otra traducción seríamos la burla del mundo. Si no hay resurrección, si Jesús no resucitó, seríamos una burla. Nuestra fe, nuestra vida es una burla. Sin embargo, creemos que Jesús sí resucitó y creemos que nuestra vida no termina en la muerte, que hay vida eterna, que hay resurrección. Así que los invito siempre a vivir, ¿verdad?, con esa esperanza de vida eterna y por eso la importancia de venir a misa cada domingo para celebrar que hay vida eterna, que la vida no más termine ya, que tenemos vida eterna en Jesús. La semana pasada, San Pablo también hablaba a los corintios y les hablaba cómo Jesús, después de resucitar, se había aparecido a diferentes personas. Y dice esto, primero dice Jesús murió y Jesús resucitó. Pero después de resucitar, dice, se apareció primero a Pedro, ¿verdad? Luego a los 12 apóstoles, después de tener a Matías, ¿verdad? Después se apareció a más de 500 hermanos y después se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Un apóstol es una persona enviada. Y finalmente se me apareció a mí, a San Pablo. Entonces, San Pablo está hablando de este mensaje de cómo Jesús resucitó, murió pero resucitó y vivió con los apóstoles, con la iglesia primitiva. Se apareció especialmente a los 12 apóstoles, ¿ok? Y San Pablo dice, es lo que predicamos nosotros, que Jesús resucitó, ¿ok? Entonces, pero es interesante cómo la primera persona que se aparece Jesús es a Pedro y a los 12, ¿okay? Los apóstoles. Entonces, para nosotros es importante siempre estar unidos al Papa, a San Pedro y a los apóstoles, que vienen siendo en este momento, vienen siendo los obispos de la iglesia. En la primera lectura, en el Evangelio de la semana pasada, había 2 barcas. Y de esas 2 barcas, una le pertenecía a Pedro. Entonces Jesús se subió a la barca de Pedro, ¿ok? Entonces cuando Jesús se sube a la barca de Pedro es un mensaje para nosotros como iglesia estar siempre unidos al Papa, ¿verdad? Estar unidos al Papa.
estar unido al obispo, a nuestros obispos, ¿ok? Entonces, es parte de nuestra fe católica y apostólica que estamos unidos a los apóstoles, ¿ok? Estamos unidos a los apóstoles, a la fe apostólica, y una manera de estar unidos a los apóstoles es estar unidos a nuestro obispo, porque nuestro obispo siempre es el sucesor de los apóstoles, ¿ok? Entonces, esta semana nosotros celebramos el PMA, o la apelación ministerial del obispo, ¿verdad? Entonces, tal vez se les ha mandado, ¿me traes el azul también? ¿Una qué? ¿El azul? ¿Ya? Tal vez ustedes han visto el el ministerio del obispo. Sí. Entonces, está en español, está en inglés, ¿verdad? Entonces, una manera que nosotros estamos siempre unidos a nuestros obispos es aportando a su ministerio, ¿verdad? Nosotros aportamos a su ministerio, es una manera que estamos unidos a él. Y no es que el obispo sea el mejor o sea el peor, ¿verdad? Eso no importa, ¿verdad? Nosotros estamos unidos a nuestros obispos siempre. Entonces, hemos tenido en la historia de la iglesia, hemos tenido papas o obispos santos de excelsa santidad, y también hemos tenido papas y obispos que no han sido los mejores. Sin embargo, nosotros siempre estamos llamados a estar unidos a nuestros obispos. Nuestro obispo es un obispo, en mi opinión, un obispo excelente, así que hay que dar gracias a Dios por el obispo que tenemos. Entonces, nosotros como iglesia, una invitación de estar unido a nuestro obispo. Entonces, tenemos la apelación ministerial del obispo que se hace cada año. Entonces, una manera de que nosotros estamos conectados a él es aportar a su ministerio, ¿verdad? El año pasado llegamos a nuestra meta, ¿verdad? Llegamos a nuestra meta que tiene Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Entonces, el dinero que nos pasamos se regresa a la parroquia. Entonces, 2 años nos hemos pasado, así que bendito sea Dios. Entonces, parte de ese dinero se usó para, no sé si han visto los baños acá de los salones, como los renovamos, ¿verdad? Y también los techos de los lados, siempre que he estado aquí hace más de 7 años, siempre ha sido un desastre. Entonces, desde septiembre firmamos el contrato para renovar los techos. Nomás que, no sé, nomás no se han renovado por construcción, o todo está atrasado en cierta manera, pero aparte el dinero ya se usó para eso. Así que los invito nuevamente a aportar, contribuir a la parroquia, al obispo, en el ministerio del obispo, lo que regrese, lo que nos pasemos de la meta de $95,000, regresa a la parroquia para seguir haciendo más cosas aquí en la parroquia para construir y que la iglesia esté mejor. Entonces, los invito también a pensar cómo aportar al obispo. Es una manera de que nosotros estamos unidos a la fe de Jesús, la fe de la iglesia. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y obró los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones.
Oremos por toda la iglesia para que podamos siempre creer en la resurrección de Jesús y proclamar a Jesús resucitado de entre los muertos, proclamar nuestra esperanza en la vida eterna. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por los gobernantes del mundo para que sean a personas de servicio a su pueblo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos los que sufren, especialmente los que sufren la tragedia de la muerte, para que puedan tener esperanza en Jesús resucitado, que Él da vida eterna, saber que la muerte no es el fin. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos los matrimonios, a todos los que han sido llamados o están siendo llamados a la vocación matrimonial, para que el Señor fortalezca su alianza matrimonial. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos ustedes. Oremos por el pueblo de Nuestra Señora de Fátima. Oremos también por las intenciones de nuestro corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos nos las concedas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nuevamente gracias por su apoyo a la parroquia continuamente. Entonces, también si quieren aportar más bien los invito a aportar también en la apelación del obispo que hace cada año. Así que una manera de estar también unidos a nuestro obispo, no nomás a la parroquia, pero a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica. Gracias por su generosidad. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense un signo de paz. La paz esté con todos ustedes, en sus corazones, en sus hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial,
te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.